He sentido el peso de ser rechazado. No es solo un dolor que te aprieta el pecho, es un vacío que se arrastra por tu piel, como el frío de una mañana que sabes que no mejorará. Yo soy Lea, la hija mayor de Labán, y mi vida no ha sido una historia de amor, de las que se escuchan y se suspiran. Fue una guerra silenciosa, librada en miradas, en palabras no dichas, en espacios que nunca pude llenar. Y todo empezó por él, Jacob, el hombre que amé pero que nunca me amó. Y la de ella, Raquel, mi hermana, mi sombra, mi rival. Si alguna vez tuviste a alguien en tu familia que parecía llevarse todo el brillo, mientras tú te quedabas con las sobras, entonces entenderás por lo que he pasado. Recuerdo el día que Jacob llegó a nuestra casa. El sol estaba bajo, quemando el horizonte con tonos anaranjados y polvo, y él parecía cansado, con los pies sucios por el camino. Mi padre, Labán, lo recibió como si fuera un regalo del cielo. Yo estaba allí, en silencio, sosteniendo una jarra de agua, oliendo el aroma seco y terroso que provenía de ella. Era fuerte, tenía las manos callosas y una forma de hablar que llamaba la atención. Pero sus ojos no me vieron. Encontraron a Rachel. Ella ya estaba de pie junto al pozo, con su cabello suelto ondeando al viento, su piel dorada por el sol, riendo como si el mundo fuera suyo. Vi la forma en que la miraba, y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No eran celos, todavía no. Era solo una sensación. Un sabor amargo en la boca que no podía tragar. Jacob se quedó con nosotros, trabajando para mi padre. Había huido de su hermano, Esaú, después de engañar a su propio padre para robarle la bendición familiar. Quizás esto debería haber sido una advertencia, pero no la vi. Solo vi a un hombre decidido, alguien que parecía tener un propósito mayor que él mismo. Mi padre pronto se dio cuenta de que Jacob quería a Raquel. ¿Y Raquel? Ella también lo quería. Los vi a ambos hablando cerca del rebaño, su risa resonando como campanas, mientras yo cortaba hierbas para la cena, el sudor corriendo por mi frente, mis manos ásperas de tanto trabajar. Nadie me preguntó qué sentía. Nadie se dio cuenta que a medida que se acercaban, me estaban borrando. 7 años. Fue el precio que Jacob pagó por Raquel. 7 años pastoreando las ovejas de mi padre, enfrentándome al calor que quema la piel y a las noches heladas que cortan los huesos. Lo vi regresar exhausto, pero con ese brillo en los ojos que no era para mí. ¿Y yo? Yo permanecí allí, la hija obediente, la que nadie eligió. Hasta que mi padre decidió cambiar las reglas. En la noche de bodas, con las antorchas encendidas y el olor a vino y carne asada llenando el aire, Labán me llamó. Me vistió con ropas de boda, me cubrió el rostro con un velo espeso y me llevó ante Jacob. Temblé, no de frío sino de miedo. Miedo de que me odiara por lo que estaba a punto de pasar. Mi padre decía que la costumbre era que el mayor se casara primero, pero yo sabía que él solo quería usarme para retener a Jacob por más tiempo. Cuando Jacob me tomó por esposa aquella noche, en la oscuridad de la tienda, sentí el calor de su cuerpo contra el mío, el olor a lana y sudor mezclado con el aceite con el que ungían al novio. Por un momento quise creer que él me quería, pero por la mañana, cuando la luz entró en la tienda y él vio mi rostro, vi la verdad en sus ojos. Enojo, desprecio. Se levantó tan rápido que casi tiró el cántaro de agua y gritó llamando a Labán. ¿Por qué me engañaste? Escuché cada palabra como si me hubieran dado un puñetazo. Él no me quería. Él nunca me quiso.
Y allí, acurrucada en el rincón, con el velo enredado en mis manos, comprendí que mi matrimonio no era amor. Fue un error que Jacob nunca me perdonaría. Escuché los gritos de Jacob resonando por la casa como cuchillos cortando el aire. Estaba furioso, con la cara roja y los puños apretados, mientras se enfrentaba a mi padre. Trabajé 7 años por Raquel. 7 años. ¿Y me entregas a Lea? Cada palabra que decía era un peso que caía sobre mí. Yo estaba allí, todavía en la tienda, con el olor a aceite e incienso de la noche anterior pegado a mi piel, mi cabello revuelto y mis ojos ardían por contener las lágrimas. Mi padre respondió con esa fría calma que siempre usaba para manipular las cosas. No se acostumbra dar a la menor antes que a la mayor. Quédate con Lea esta semana, y luego te daré también a Raquel. Pero trabaja otros 7 años. Sentí que el suelo temblaba debajo de mí. Yo no fui un regalo. Yo era un oficio, una pieza de un juego al que nadie me preguntó si quería jugar. Jacob no me miró, ni una sola vez. Él aceptó el trato, porque lo que quería era estar Raquel, y yo era solo el obstáculo que tenía que tragar. 7 días después, vi a mi hermana entrar en su tienda como una novia. El sonido de las flautas y las risas de la fiesta llegó hasta mí, mientras estaba sentado solo en un rincón de la casa, oliendo el polvo y el sabor salado de las lágrimas que ya no podía contener. Raquel era todo lo que yo no era, joven, bella, deseada, y ahora tenía a Jacob. Yo era la esposa rechazada, la que nadie celebraba, pero no iba a rendirme tan fácilmente. Tenía mi orgullo y, quién sabe, un trocito de esperanza que aún ardía en mi pecho. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Jacob apenas me habló. Pasó tiempo con Raquel, los dos riendo e intercambiando miradas mientras yo me encargaba de las tareas de la casa. Sentí el peso de su desprecio cada vez que pasaba junto a mí, sin decir una palabra. Pero entonces algo cambió. Me di cuenta de que Raquel no podía tener hijos. Pasaron los meses y su vientre seguía vacío, mientras que el mío no. Me quedé embarazada. Cuando sentí la primera patada de Rubén dentro de mí, fue como si el mundo se detuviera por un segundo. Corrí a contárselo a Jacob. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Vas a ser padre», dije, sosteniendo mi vientre y sintiendo la tela áspera de mi túnica rozando mis manos. Él me miró y por primera vez vi algo más que ira. No fue amor, pero fue un reconocimiento. Dios me vio, pensé. Me dio un hijo porque Jacob no me amaba. Rubén nació en una mañana cálida. El aire estaba lleno de olor a leche y sangre. Lo sostuve en mis brazos, sintiendo el calor de ese pequeño cuerpo contra el mío, y por un momento me sentí viva. Pero Raquel no se quedó callada. Vi la desesperación en sus ojos, la forma en que apretaba las manos mientras me miraba con Rubén. Ella se acercó a Jacob, con la voz temblorosa por la ira y el dolor. «Dame hijos o muero». Él explotó, gritando que él no era Dios para abrir su vientre. Y luego hizo lo que nunca esperé. Entregó a su sierva Bilha a Jacob. «Llévatela», dijo Rachel, con los ojos brillando con una mezcla de celos y determinación. «Que ella tenga hijos por mí». Bilha tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí, y cada vez que oía sus gritos, era como si un cuchillo girara en mi pecho. Raquel sonrió, abrazando hasta esos niños como si fueran suyos, mientras yo observaba a Jacob darle la atención que yo nunca le había dado. Pero no iba a dejarla ganar tan fácilmente. Y le di a Jacob más hijos: Simeón, Leví y Judá.
Cada nacimiento era una batalla. Cada grito mío era la prueba de que aún existía. Podía oler el sudor y la suciedad en mi ropa, el cansancio en mis huesos. Pero seguí adelante. Porque esos niños eran mi voz, mi manera de gritarle al mundo que no era invisible. Y luego llegó el día de las mandrágoras. Rubén, mi primogénito, encontró unas plantas en el campo y me las trajo. Eran raros. Decían que ayudaban a tener hijos. Raquel apareció frente a mí, con el rostro pálido y la mirada hambrienta. «Dame esas mandrágoras», pidió casi suplicando. Sentí el poder en mis manos por primera vez. «Ya tienes el amor de Jacob», dije con voz firme y el corazón acelerado. «¿Ahora también quieres a mis hijos?» Ella se quedó en silencio por un segundo y luego respondió. «Si me das las mandrágoras, dormirá contigo esta noche». Acepté. No por amor, sino por venganza. Esa noche Jacob vino a mí y volví a sentir su calor, el peso de su cuerpo sobre el mío, y me quedé embarazada otra vez. Todavía puedo oler esas mandrágoras en mis manos, el aroma terroso y dulce que parecía llevar una promesa. Esa noche cuando Jacob vino a mí por el trato con Raquel, no sentí amor en sus ojos. Era un deber, un pago, pero no me importó. Lo que importaba era que había ganado algo de ella, mi hermana, la que siempre lo tuvo todo. Y el resultado llegó meses después. Nació Isaacar. Lo sostuve contra mi pecho, su pequeño cuerpo cálido y frágil, sus gritos llenando el aire como un grito de victoria. Dios me ha recompensado, me dije a mí mismo, sintiendo el peso de ese momento. Después vino Zabulón, otro hijo, una prueba más de que yo no era solo el rechazado. 6 hijos le di a Jacob. 6 veces le demostré que mi vientre no estaba vacío como su corazón lo estaba para mí. Pero Raquel no se rindió. Ella me miró desde lejos, con los ojos entrecerrados y los labios temblando de envidia. Bilha, su sierva, ya le había dado 2 hijos. Pero no fue suficiente. Raquel quería un hijo propio, de su propio cuerpo. Y entonces, un día que nunca olvidaré, ella gritó de alegría por toda la casa. Escuché el sonido antes de entender qué era. Un bebé llorando. Nació José. Raquel corrió hacia Jacob, con el niño en sus brazos, su rostro brillando como si el sol hubiera salido solo para ella. «Dios me ha quitado la vergüenza», dijo en voz alta, casi desafiando al cielo. Yo estaba allí, con Zabulón durmiendo en mi regazo, el olor a leche y lana en mi ropa, y sentía un vacío que no podía explicar. José era hermoso, sus ojos grandes, su piel suave, y Jacob lo amaba como nunca había amado a ninguno de mi pueblo. Ese chico lo cambió todo. Jacob comenzó a hablar de partir, de regresar a la tierra de sus padres. Fue a ver a mi padre, Labán, con esa determinación que yo conocía tan bien. «Déjame ir», dijo con los puños apretados y el sudor corriéndole por la frente. «Te he servido durante años, dándote todo lo que me has pedido». Pero mi padre no iba a dejar ir a Jacob tan fácilmente. Él sabía que Jacob era bueno con los rebaños, que las ovejas prosperaban bajo su mando como nunca antes lo habían hecho. «Quédate», respondió Labán con voz suave, pero con ojos fríos. «Di tu precio». Jacob pidió los animales manchados y negros, aquellos que nadie quería. Mi padre aceptó, pensando que lo había engañado una vez más. Pero Jacob era inteligente. Él utilizó palos pelados, un truco que nadie entendía, e hizo que sus rebaños crecieran mientras que los de Labán menguaban.
Vi a mi padre ponerse rojo de ira, olvidando el olor a carne asada de la cena mientras maldecía a Jacob a sus espaldas. La tensión creció como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Mis hijos ya eran mayores. Rubén ya ayudaba con las ovejas, y yo sentía el peso de ser la esposa que Jacob nunca quiso. Raquel, con José en su regazo, parecía más segura, más en control de todo. Pero entonces llegó el día en que Jacob nos llamó en secreto. Dios me dijo que me fuera. Susurró, con el rostro serio y el viento caliente, azotando la tienda. Labán me engaña, me cambia el pago constantemente. ¡Huyamos! Mi corazón se aceleró. Huir significó dejar todo atrás. La casa donde crecí, el padre que me usó, la tierra que me vio sufrir. Pero también significaba quedarme con Jacob, aunque él nunca me amó. Raquel aceptó de inmediato. Sus ojos brillaban ante la oportunidad de tenerlo todo para ella. Yo simplemente asentí, porque mis hijos eran mi vida y yo iba a donde ellos iban. La huida fue caótica. Jacob reunió los rebaños, los niños lloraban, el olor a polvo y miedo en el aire. Raquel hizo algo que no esperaba. Robó los ídolos de la casa de mi padre. Pequeñas estatuas de madera y piedra, cosas que él adoraba. La vi escondiéndolos en la silla del camello, con el rostro pálido, pero decidido. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. Ella me miró con desprecio. Para asegurarnos de que no nos maldiga. No dije nada. Tal vez tenía razón. Tal vez era solo otra forma de sentirse en control. Pero cuando Labán se enteró de que nos habíamos ido, vino a buscarnos. 7 días cabalgando, su ira ardiendo más que el sol. Nos alcanzó en un campamento. El aire estaba cargado de olor a humo y animales. ¿Por qué huiste? ¿Por qué robaste mis dioses?, gritó, con el rostro sudoroso y los ojos desorbitados. Jacob se paró frente a él, sin miedo. Puedes mirar. Si encuentras tus ídolos, quien los haya tomado morirá. Se me enfrió el estómago. Raquel estaba sentada en el camello, con los ídolos debajo de ella y su rostro tranquilo, como si nada estuviera mal. No puedo levantarme, papá, dijo con voz suave. Es el momento de mi mujer. Labán lo registró todo. Volteó las tiendas boca abajo. El olor a lana y a tierra se elevaba mientras arrojaba nuestras cosas al suelo. Pero no encontró nada. Raquel había ganado de nuevo. Vi a Labán hurgando entre nuestras cosas, con el rostro contraído por la ira y las manos temblorosas mientras tiraba cestas y mantas al suelo. El olor a lana húmeda y a tierra se elevaba como una nube, mezclado con el calor del fuego que crepitaba en el fondo. Pasó junto a mí sin siquiera mirarme, con la mirada fija en encontrar aquellos ídolos que Raquel había escondido. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo pulsar en mi garganta. Jacob estaba allí de pie, con los brazos cruzados y el sudor corriéndole por la frente, mirando a mi padre como si nada pudiera sacudirlo. «Búscalo», repitió con voz firme, casi desafiante. «Si lo encuentras, mata a quien lo robó». Miré a Rachel sentada en el camello, con el rostro sereno y las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía intocable, como si el mundo girara a su alrededor. «No puedo levantarme, papá», repitió, con una voz tan dulce que casi se podía sentir el sabor de la miel. «Es mi hora de ser mujer». Mi padre dudó, con la cara roja, pero no insistió. Sabía que no podía negarlo. Labán terminó la búsqueda con las manos vacías.
Su pecho subía y bajaba rápidamente, y el aire lo abandonaba en resoplidos de frustración. Se volvió hacia Jacob. Sus ojos brillaban con una ira que conocía desde que era pequeña. «Me engañaste», espetó, señalándome con el dedo. «Se llevó a mis hijas, a mis nietos, mi ganado y ahora mis dioses». Jacob nos echó atrás. «Trabajé para ti durante 20 años», respondió con voz aguda como una espada. «Fui fiel y me cambiaste el pago 10 veces. Dios me dijo que me fuera y obedecí». Sentí el peso de esas palabras. 20 años. 20 años de sudor, de promesas rotas, de noches en las que escuché reír a Jacob y a Raquel mientras estaba sola con mis hijos. Mi padre no tenía nada que decir. Él sabía que Jacob tenía razón, pero su orgullo era mayor que la verdad. Los dos hicieron un pacto allí mismo, en medio de aquel desordenado campamento. Tomaron una gran piedra y la sostuvieron como punto de referencia. El sonido que hizo al golpear el suelo resonó como un trueno bajo. «Que Dios sea mi testigo», dijo Labán con voz ronca y los ojos fijos en Jacob. «Si maltratáis a mis hijas o tomáis otras mujeres, Él os juzgará». Jacob juró con la mano firme sobre la piedra y el aroma de tierra fresca elevándose mientras hablaba. Miré a mis hijos, Rubén sosteniendo un pedazo de pan, Simeón y Leví pateando el polvo con sus pies descalzos. Eran mi fuerza, pero también mi prisión. No podría regresar aunque quisiera. Labán nos dirigió una última mirada, una mezcla de ira y tristeza, y se fue con sus hombres, mientras el sonido de los cascos de los camellos se desvanecía en la distancia. Cuando se fue, el silencio cayó sobre nosotros como un paño pesado. Jacob se volvió hacia mí y hacia Raquel, con el rostro serio y el cansancio grabado en sus líneas. «Sigamos adelante», dijo en voz baja pero decidida. «A Canaán, a la casa de mi padre». Sentí un nudo en el estómago. Canaán era un lugar que solo conocía por sus historias, una tierra lejana que no me pertenecía. Pero Raquel parecía emocionada. Sus ojos brillaban mientras sostenías a José contra su pecho, el niño riendo con el balanceo del camello. Llevé a Daina en mis brazos, su peso anclándome, el olor a leche y a piel cálida, recordándome que tenía algo propio en todo ese caos. El viaje fue largo. El sol le quemaba la parte superior de la cabeza y el viento le arrojaba arena a los ojos. Los niños se quejaban, el ganado mugía y yo sentía el cansancio en los huesos a cada paso. Pero entonces, una tarde sofocante, Raquel se detuvo de repente. Se sujetó el estómago, con el rostro pálido y los labios apretados. «Ahí viene», susurró con voz temblorosa. Jacob corrió hacia ella, con pánico en sus ojos, mientras la ayudaba a montar una tienda de campaña improvisada con las mantas. El aire se cargó con el olor a sudor y miedo. Ella gritó, los sonidos desgarraron el silencio, y yo sostuve su mano, sintiendo el calor resbaladizo de su piel contra la mía. «Espera», dije, aunque el resentimiento aún ardía en mi pecho. No quería que ella muriera. No allí. No así. Sentí el calor de la mano de Raquel en la mía, sus dedos apretándose fuertemente mientras sus gritos cortaban el aire. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de rojo, y el olor a polvo y sangre comenzaba a mezclarse en la tienda improvisada. Jacob estaba afuera, caminando de un lado a otro, con el rostro pálido y las manos frotándose el cabello, como si pudiera ahuyentar el miedo.
«Haz algo», me gritó con la voz quebrada. Pero yo no tenía nada que hacer más que quedarme allí, abrazándola, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. Las mujeres que viajaban con nosotros vinieron a ayudar, trayendo agua y telas, mientras el sonido de los frascos chocando entre sí resonaba en el caos. Raquel respiraba rápidamente. El sudor le corría por la frente y tenía los ojos muy abiertos por el dolor y la desesperación. «Sé fuerte», dije con voz firme incluso a pesar del nudo en la garganta. No sabía si era para ella o para mí. Luego, después de horas que parecieron días, llegó el bebé. Un niño, pequeño, su cuerpecito resbaladizo cubierto de sangre. Su grito fue débil, pero vivo, y por un segundo vi un brillo en los ojos de Raquel. Ella levantó la cabeza, con el pelo pegado a su cara, y susurró: «Benjamín». Su voz era casi un suspiro, pero tenía un peso que nunca olvidaré. «Hijo de mi dolor», dijo, antes de caer de nuevo al suelo, con el pecho subiendo y bajando lentamente, debilitándose cada vez más. Sostuve al niño, su calor contra mi brazo, mientras las mujeres lo limpiaban con los paños. Pero Raquel no pudo resistirse. Su último aliento fue silencioso, un vacío que se tragó el ruido que lo rodeaba. Murió allí, en la tienda, con olor a tierra y muerte en el aire. Jacob llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y los ojos muy abiertos. Cayó de rodillas junto a ella, sosteniendo su cuerpo contra su pecho. Su grito desgarró el silencio como si el mundo se hubiera acabado. «Raquel», llamó con voz ronca y lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con sudor seco. Me quedé allí, con Benjamín en mis brazos, sintiendo el peso de ese momento. Mis hijos estaban afuera. Rubén sostenía a Dina y los demás miraban con ojos confundidos. Yo no lloré. No sé por qué. Quizás porque ya había llorado todo lo que podía por ella, por mí, por los dos. Jacob tomó a Benjamín de mis manos, con la mirada perdida, y vi el amor que él sentía por ella pasar al chico en un instante. Enterró a Raquel allí mismo, en una ladera cerca de Belén. Cavó la tumba con sus propias manos y el sonido de la tierra, al ser arrojada, resonó en el silencio. El olor a tierra húmeda se elevó mientras colocaba una piedra para marcar el lugar. Ella era todo para mí, dijo en voz baja, casi un susurro. Escuché, pero no respondí. ¿Qué podría decir? Que le había dado 6 hijos y una hija, y aún así no era suficiente. ¿Que he vivido a su sombra desde el día que llegó? Me quedé allí parado, con el viento frío soplando en mi cara y el peso de Daina en mis brazos, recordándome que todavía tenía algo a lo que aferrarme. Continuamos nuestro viaje después de eso. La atmósfera pesada como una nube que no se disipaba. Jacob llevaba a Benjamín como si fuera el último eslabón de Raquel. Y José corría a su lado, los dos siempre juntos. Mis hijos me siguieron detrás. El sonido de sus pies sobre la tierra seca se mezclaba con el balido de las ovejas. Sentí el cansancio en los huesos, el sabor del polvo en la boca, pero seguí caminando. La rivalidad con Raquel no terminó con su muerte. Ella todavía estaba allí, en la manera en que Jacob miraba a sus hijos, en el vacío que dejó para mí. Había ganado en números, pero perdido en lo que realmente importaba. Podía sentir el sol quemándome la nuca mientras caminábamos hacia Canaán. El sonido de las ovejas y los pasos de mis hijos llenaban el aire. Jacob caminaba delante,
Benjamín llevaba una tela contra el pecho, y José corría a su lado como si fuera el guardián de su hermano. Mis hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, llevaban lo que podían, con las manos sucias de tierra y los rostros marcados por el cansancio del viaje. Diná, mi pequeña, agarró mi mano. Su calor me dio una fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía. El olor a lana y sudor lo impregnaba todo. Y el silencio de Jacob era más pesado que el ruido que lo rodeaba. Desde que murió Raquel casi no me habla. Sus ojos estaban siempre fijos en Benjamín o en José, como si los otros 11 hijos que le había dado fueran solo sombras. Llegamos a Sucot después de días en la carretera. Jacob montó un campamento y el sonido de los palos golpeando el suelo resonó mientras construía refugios para los niños y el ganado. Ayudé en lo que pude, la áspera tela de las tiendas rozando mis manos, el olor a madera seca elevándose mientras el sol se ponía. Pero vi la forma en que trataba a Benjamín, el cuidado que nunca tuvo por mí, ni por los míos. José, ya un muchacho inteligente, corrió a ayudar a su padre, y Jacob le sonrió, una sonrisa que nunca pude arrancarle. Mis hijos se dieron cuenta. Rubén, el mayor, estaba callado, pero pude ver la forma en que apretaba los puños cuando Jacob pasó junto a él sin decir nada. Los celos iban creciendo, una semilla plantada años atrás, regada por el desprecio. Después de un tiempo, nos dirigimos a Siquem. Jacob compró un pedazo de tierra. El sonido de las monedas tintineando en las manos del vendedor mientras marcaba el lugar como nuestro. Podía oler hierbas silvestres en el aire. El viento fresco traía un alivio que no duró. Fue allí donde Diná empezó a crecer. Su cabello se alargó y su cuerpo cambió. A ella le cocolátase que gustaba caminar, con ojos curiosos y paso ligero. Intenté mantenerme al tanto de todo, pero había tantos niños y tanto trabajo. Un día ella salió y no regresó pronto. El sol ya estaba bajo cuando oí los gritos. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo de la tienda, olvidándome del olor a humo del fuego mientras la llamaba. Simeón y Leví llegaron ante mí, con el rostro duro y las manos manchadas de sangre. «Diná ha sido deshonrada», dijo Leví con voz temblorosa por la ira. Siquem, hijo del jefe, la tomó. Caí de rodillas, el suelo frío contra mis manos, el grito atrapado en mi garganta. Jacob llegó. Su rostro pálido, pero demasiado tranquilo para mi gusto. «¿Qué hiciste?», preguntó, mirando los cuerpos que Simeón y Leví habían dejado atrás. «Mataron a Siquem, a su padre y a la mitad de la ciudad. El olor a sangre y a muerte se elevaba como una nube negra». «Has hecho que me odien aquí», dijo Jacob con voz aguda. Pero no pude escuchar. Mi hija estaba viva, herida pero viva, acurrucada en la tienda, con los ojos vacíos. La abracé fuerte, su calor contra el mío, y sentí que la culpa me envolvía. No la protegí. Mientras Jacob peleaba con los chicos, yo pensaba en cuánto se estaba desmoronando aquella familia que tanto me había costado construir. Después de esto, Dios volvió a hablarle a Jacob. «Id a Betel», dijo, y reunimos todo para obedecer. Jacob ordenó que se quemaran los ídolos que aún llevábamos, no los de Raquel, que estaban en la cueva, sino otros que las mujeres habían recogido. El fuego crepitaba y el olor a madera y resina llenaba el aire mientras enterraba el pasado. Llegamos a Betel y Jacob construyó un altar. El sonido de las piedras al encajar
resonó en el silencio. Sentí el peso de todo, los años de rivalidad, los hijos que había dado, la hija que casi había perdido. Pero allí, por un momento, sentimos que podíamos respirar. Pero la paz nunca duró. Rubén, mi primogénito, hizo algo que nunca esperé. Y durmió con Bilha, sierva de Raquel, madre de Dan y de Neftalí. Lo primero que oí fueron los susurros y la sorpresa en los ojos de las mujeres del campamento. Jacob lo supo. Su rostro se endureció hasta convertirse en piedra y su silencio fue más fuerte que cualquier grito. ¿Por qué?, le pregunté a Rubén en voz baja, con el olor a lana húmeda de la tienda pegado a mí. Él no respondió. Tenía la mirada baja y los puños apretados. Fue un desafío, un intento de tomar algo que pertenecía a su padre. Pero solo trajo más vergüenza. Jacob no me miró a los ojos durante días después de eso. El pecado de Rubén fue mío también, porque era mi hijo. Sentí el peso del silencio de Jacob como una piedra en mi pecho. Después de lo que Rubén le hizo a Bilha, apenas me miró. El aire en Betel parecía más fresco. El olor del humo del altar se mezclaba con el viento que atravesaba las tiendas. Mis hijos estaban inquietos. Los mayores, Rubén, Simeón, Leví, llevaban una ira que vi en sus ojos, en sus puños cerrados, en la forma en que pateaban la tierra seca. Dina estaba de pie cerca de mí, con su rostro aún marcado por lo que había sucedido en Siquem, y su cuerpo encorvado como si quisiera desaparecer. Pasé mis manos por su cabello, sintiendo los mechones ásperos entre mis dedos, tratando de darle un consuelo que yo no tenía. Jacob cuidaba de José y Benjamín, los dos siempre a su lado. El sonido de su risa resonando mientras yo trataba de aferrarme a lo que quedaba de mi familia. No nos quedamos mucho tiempo en Betel. Jacob decidió ir a Hebrón para buscar a Isaac, su padre, que ya estaba viejo y ciego. El viaje fue duro. El sol quemaba la piel, el olor a polvo y sudor se pegaba a todo. Yo llevaba a Dina y a los más jóvenes, Isaacar y Zabulón, mientras los mayores ayudaban con el ganado. Jacob caminaba delante, Benjamín en sus brazos, José corriendo a su lado como una sombra fiel. Vi la forma en que los miraba pues ambos, un amor que nunca se extendió al mío. Nos estábamos acercando a Éfrata. El aire estaba cargado con el calor del final del día, cuando Jacob se detuvo de repente. «Descansemos aquí», dijo con voz cansada y el sudor corriéndole por la frente. Sentí un alivio en los huesos, pero también un presentimiento que no podía explicar. Fue allí donde murió Isaac. Jacob recibió la noticia de un mensajero. El sonido de sus palabras cayó como piedras al suelo. Fue a Hebrón con José, con el rostro duro y los ojos rojos. Me quedé con los demás, con el olor a leche y lana de los niños rodeándome mientras esperaba que regresara. Cuando regresó, enterró a Isaac junto a su madre Rebeca, en una cueva de Macpela. El sonido de la tierra arrojada sobre el cuerpo resonó en mi cabeza durante días. Jacob regresó diferente, más tranquilo, más distante. Se sentó junto al fuego esa noche. El crepitar del fuego llenaba el silencio, y vi el peso de los años grabado en su rostro. Pero él todavía no me vio. Pasó el tiempo, y mis hijos crecieron. Rubén se convirtió en un hombre fuerte, pero llevó consigo la vergüenza de lo que le hizo a Bilha como una cicatriz. Simeón y Leví tenían un fuego en sus ojos que me asustaba,
una ira que sabía que venía de lo que le pasó a Dina. Judá estaba más tranquilo. Sus ojos pensativos, sus manos firmes, pero distante de mí. Issacar y Zabulón ayudaban con el ganado, siempre con olor a tierra y sudor en ellos. Dina estaba tranquila. Los años habían desvanecido el brillo que tenía antes de Siquem. ¿Y Jacob? Vivió para José. El niño creció guapo, inteligente. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos y su voz estaba llena de sueños. Jacob se hizo una túnica, la tela colorida brillaba al sol y el sonido de los hilos al ser cosidos aún está en mi memoria. Mis hijos lo miraron con desprecio. ¿Por qué él? Rubén preguntó una vez, en voz baja y con el puño cerrado. No respondí. No hubo respuesta. Los celos explotaron en una tarde calurosa. José llegó corriendo hacia Jacob, con el rostro animado y el aroma de las hierbas del campo impregnado en él. «Soñé», dijo en voz alta y con los ojos brillantes. «El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí». Jacob escuchó, con el rostro serio, pero con un brillo de orgullo. Sentí que el aire cambiaba. Mis hijos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y el sonido de los palos cayendo al suelo resonó. ¿Crees que vas a mandarnos? Simeón escupió, con la cara roja. Levi se rió, un sonido seco y agudo. Rubén estaba callado, pero vi la forma en que apretaba los dientes. Jacob reprendió a José con voz firme, pero sus ojos delataban lo que sentía. Creía en el sueño. ¿Y yo? Sentí que el miedo crecía en mi pecho y un sabor amargo en mi boca. Mis hijos se estaban volviendo unos contra otros y yo no sabía cómo detenerlo. Algunos días después, Jacob envió a José a ver a sus hermanos, que estaban pastoreando en Siquem. «Ve a ver si están bien», dijo, con la mano sobre el hombro del niño. El olor del aceite de la unción aún estaba fresco. José se fue, su túnica colorida ondeando mientras corría. Me quedé con Benjamín y Diná. El sonido del viento en las tiendas me inquietaba. Pero José no regresó. El sol se puso, llegó la noche, y el silencio de Jacob se convirtió en un grito. Se arrancó la ropa cuando los muchachos regresaron con la túnica manchada de sangre y con olor a hierro y a muerte. «Un animal lo mató», dijo Rubén en voz baja y con la mirada fija en el suelo. Jacob cayó al suelo. Sus sollozos perforaron el aire y supe que no era verdad. Mis hijos habían hecho algo terrible y no podía probarlo. Oí el grito de Jacob atravesando la noche como un cuchillo en el pecho. Sostenía aquella túnica colorida, la tela rasgada y manchada con sangre seca, el olor de la muerte aferrado a ella. «José ha muerto», gritó, con el rostro enterrado entre las manos y el cuerpo temblando en el suelo de la tienda. El sonido de sus lágrimas resonó, mezclado con el crepitar del fuego exterior. Mis hijos permanecieron allí parados, en silencio, con sus rostros fijos como piedras. Rubén miró al suelo. Sus manos estaban sucias de tierra y el sudor le corría por la frente. Simeón y Leví intercambiaron miradas, sus ojos fríos, sin remordimiento. Judá se hizo hacia un lado, su silencio más pesado que el de los demás. Sabía que no era verdad. Ningún animal había matado a José. La sangre en aquella túnica era un grito de culpa que no podían ocultarme. Pero no dije nada. ¿Qué podía hacer? Enfrentarlos fue perder lo poco que me quedaba. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en años. Jacob envejeció antes que yo. Su cabello se volvió blanco. Sus hombros se encorvaron como si llevara el mundo. Ahora vivía para Benjamín,
el último pedazo de Raquel al que podía aferrarse. El olor de la lana y de la leche del niño llenaba la tienda, y Jacob lo observaba como si fuera a perderlo también. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos, y el sonido de los niños corriendo por el campamento llenaba el aire. Pero el vacío de José nunca desapareció. Lo sentí en cada mirada que Jacob me daba, en cada silencio que pesaba entre nosotros. Dina se quedó conmigo, su mirada aún fija en Sichem, pero ella era mi fuerza. El calor de su mano en la mía me recordaba que no estaba solo. Luego vino la hambruna. El cielo se secó, el suelo se agrietó y el olor a tierra muerta se elevó, mientras el ganado moría lentamente. Jacob envió a los muchachos a Egipto, donde dijeron que había comida. «Toma plata», dijo con voz débil y ojos hundidos. «Pero Benjamín se queda». Vi el miedo en él, la forma en que sostenía al niño contra su pecho. Regresaron con sacos de grano, con el sonido de los camellos resoplando al descargar, pero también con una orden. «El hombre de Egipto quiere a Benjamín». Jacob explotó y su grito desgarró el aire. «Ya me quitaste a José. No te llevarás a Benjamín». Judá dio un paso adelante y su voz era firme. «Juro por mi vida que volverá». Sentí el peso de esas palabras, el olor a polvo y el miedo en el aire cuando se marcharon nuevamente. Se tomaron su tiempo. El sol salía y se ponía. El viento caliente soplaba a través de las tiendas y Jacob estaba en la entrada, con los ojos fijos en el horizonte. Cuidé de mis nietos. Su ruido me distraía del agujero en mi pecho. Hasta que un día, el sonido de pasos y voces llegó desde lejos. Me puse de pie, con el corazón acelerado y el olor a sudor y a carretera llegando ante ellos. Mis hijos regresaron, Benjamín entre ellos. Vivos, pero con algo más. Un hombre alto, vestido como egipcio, con el rostro cubierto por una capucha y los ojos brillantes de lágrimas. Jacob corrió hacia Benjamín, pero se detuvo cuando el hombre se quitó la capucha. Era José, vivo. El aire se calmó, el sonido del viento desapareció y sentí que el suelo temblaba debajo de mí. «Yo soy José», dijo con voz firme pero quebrada. Jacob cayó de rodillas, sus lágrimas se mezclaron con risa. Sus manos temblaban mientras abrazaba al hijo que creía perdido. Mis hijos estaban allí, con sus caras pálidas y el peso de la culpa cayendo sobre ellos como una tormenta. José lo contó todo, vendido como esclavo, encarcelado, elevado a gobernador de Egipto. El olor a incienso y a poder se le pegaba, pero sus ojos seguían siendo los del niño que soñaba con estrellas. «Dios me envió para salvarte», dijo, y Jacob lo abrazó de nuevo. El sonido de los sollozos llenaba el aire. Me quedé allí, con el corazón latiéndome rápidamente y el sabor salado de las lágrimas en la boca. José estaba vivo. Mis hijos le mintieron, lo traicionaron, y aún así, él los perdonó. Jacob decidió ir a Egipto. El viaje fue lento. El olor a polvo y ganado nos seguía mientras cargaba a Diná y a los pequeños. Llegamos a Gosén y José nos dio la bienvenida. El sonido de sus carros resonó en la tierra extraña. Jacob vivió allí otros 17 años, con el rostro arrugado pero en paz. Antes de morir, me llamó. «Lía», dijo con voz débil y con olor a petróleo y muerte en el aire. «Tú eras mi fuerza». Escuché, con el pecho apretado y las manos sujetando las suyas. Él bendijo a mis hijos, cada uno con palabras que cortaban como cuchillos. Rubén perdió su primogenitura.
Simeón y Leví fueron maldecidos con ira. Pero Judá recibió la promesa. «De ti saldrá el rey», dijo, y sentí un orgullo que nunca esperé. Jacob murió, y José lo enterró en Macpela. El sonido de la tierra cayendo sobre él resonó en mi cabeza. Viví para ver crecer a mis nietos y ver cómo su ruido llenaba Gosén. Pero lo que realmente me impresionó fue José. Un día me miró y sus ojos estaban llenos de algo que no era ira. «Me diste hermanos», dijo en voz baja, «y me trajeron aquí». Lloré entonces. El peso de los años cayó de mis hombros. No era el amor de Jacob, pero era algo. Mi vida llena de rechazo y lucha había producido esto. Un hombre que salvó naciones. Y allí, al final, encontré un pedazo de paz que nunca pensé que merecía. Viví mi vida separada. Luché por un amor que nunca tuve y vi a la familia desmoronarse y reconstruirse de maneras que jamás imaginé. Si esta historia de Lea, Raquel y Jacob te conmovió, te hizo sentir el peso de un conflicto familiar o te sorprendió con el regreso de José, no lo pospongas. Suscríbete al canal ahora y dale a me gusta. No querrás perderte el siguiente capítulo de estos dramas bíblicos que llegan al corazón y al alma. Nos vemos en la próxima historia.